Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, nos toca a todos muy de cerca, la voz. Hola, ¿qué tal? Concretamente, vamos a analizar cómo conseguir que una máquina nos reconozca por nuestra voz de forma segura, y no en un laboratorio, sino, pues, en mitad de una calle ruidosa. ¿Qué es donde realmente importa? Exacto. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que aborda un problema que parece casi una misión imposible. ¿Cómo puede un sistema identificar a alguien por su voz en un entorno caótico y a la vez blindar esa huella vocal para que nadie pueda robarla? Así es. El material es un artículo de 2011 del International Journal of Computer Applications, y su propuesta es fascinante porque no ataca un solo problema, sino dos a la vez. Que es lo que suele fallar en muchos sistemas, ¿no? O son precisos o son seguros, pero no las dos cosas. Justo. La solución que vamos a desgranar hoy combina criptografía, y de varios niveles, con un algoritmo muy ingenioso para analizar la voz. Veremos por qué las soluciones más obvias se quedan cortas, y qué hace que este enfoque sea tan robusto. Pues vamos a ello. Para empezar, situemos un poco el tema. El artículo nos recuerda que esto de la biometría, de usar el cuerpo para identificar a alguien, no es nada nuevo. No, para nada. Citan a un tal Alphonse Bertillon en el siglo XIX. Es curioso porque pensamos en esto como algo súper futurista, pero la idea tiene más de un siglo. Totalmente. Y lo primero que aclaran es que no vale cualquier rasgo. Para que una característica biométrica sea útil, tiene que cumplir 7 criterios clave. 7, nada menos. El primero es la universalidad. Vamos, que todo el mundo la tenga. La voz, salvo casos muy excepcionales, la tenemos todos. Luego, la distintividad, que sea única para cada persona. Vale. Y la permanencia, que no cambie de forma significativa con el tiempo. Espera. Ahí ya, a ver, la voz cambia, ¿no? No hablamos igual con 20 años que con 60. ¿Cómo gestiona eso un sistema? ¿No es un punto débil? Es una muy buena pregunta. A ver, se refiere a que las características fisiológicas que la producen, la forma del tracto vocal, la laringe, no cambian drásticamente. Ah, vale. El sistema se entrena para reconocer esos patrones de base, que son mucho más estables que, por ejemplo, el tono, que sí que puede variar con la edad o si estás de buen humor. Entendido. No es el sonido final, sino la máquina que lo produce. Exacto. El cuarto criterio es la cuantificabilidad, que se pueda medir con números. No vale decir voz grave, necesitas datos precisos. El quinto es el rendimiento. ¿Qué tan rápido y preciso es? Claro, si tarda 5 minutos en abrirte la puerta no sirve de mucho. Y los dos últimos son muy interesantes. La aceptabilidad, o sea, si la gente está dispuesta a usarlo. Y por último, la ilusión, que mide lo fácil que es engañar al sistema. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Siempre pensamos en las huellas dactilares o el escáner de iris como lo más de lo más, pero el artículo le saca un poco los colores. Sí, totalmente. Necesitas que la persona colabore. Es bastante invasivo. A mí siempre me ha dado un poco de cosa, la verdad. Y en cambio, la voz tiene ventajas que a menudo pasamos por alto. La inscripción remota, puedes dar de alta tu voz desde casa, por teléfono. El coste también es bajo, ¿no? Un micrófono lo lleva cualquier dispositivo hoy en día. Claro. Y algo que ya hemos comentado, es una característica fisiológica única. El artículo subraya algo curioso. Un resfriado común no altera la estructura del tracto vocal. El sistema debería seguir reconociéndote. O sea que la congestión nasal, que a nosotros nos parece que nos cambia la voz por completo, para el algoritmo es solo, digamos, ruido superficial. En gran medida, sí. El algoritmo busca esa firma estructural, no el sonido que oímos. Y la última ventaja es que hablarle a una máquina se siente más natural que poner el ojo en un escáner. Vale, el panorama es prometedor. La voz parece una gran candidata, pero ahora vienen los dos grandes villanos de esta historia. El ruido y los ataques de seguridad. ¿Por dónde empezaron los autores para desenredar este lío? Pues empezaron por el problema más obvio. El ruido. El sistema que proponen es independiente del texto. Lo que significa que no tienes que decir una frase mágica tipo «mi voz es mi contraseña». Exacto. Te puede identificar en una conversación normal. Esto es comodísimo, pero es una pesadilla técnica. El problema es que el sonido que sale de tu boca no es el que llega al micrófono, se degrada. El artículo lo explica muy bien. Distingue dos tipos de ruido. El primero es el ruido ambiental que llama aditivo. Es el más obvio. El murmullo de la gente, el tráfico, como si a tu voz le echaran tierra por encima, básicamente. Buena analogía. Pero luego está el segundo tipo, que me parece más sutil y peligroso.
El ruido de canal, que definen como convolutivo. Sí, ese es más complicado. La analogía aquí sería distinta. Imagina que tu voz es agua pura. El ruido aditivo era la tierra. El ruido convolutivo es como si ese agua pasara por una tubería oxidada. Ah, vale. No se le añade nada, pero el propio conducto altera sus propiedades. Eso es lo que le hace un mal micrófono o una mala compresión de audio a tu voz. La distorsiona desde dentro. Entendido. O sea, el sistema tiene que ser un detective increíble. Tiene que encontrar mi huella vocal en una señal a la que le han echado tierra y que además ha pasado por una tubería que le ha contaminado. Un desafío mayúsculo. Y eso, como decías, es solo la mitad del problema. La otra mitad es la seguridad. Exacto. El artículo plantea 4 escenarios de ataque muy realistas. El primero es de película. Contratar a un imitador profesional. Poco probable, pero posible. El segundo, mucho más común. Grabar la voz de la persona y reproducirla para engañar al sistema. Y esto hoy en día con la inteligencia artificial da pánico. En 2011 era difícil, pero hoy una IA de clonación de voz. Con una grabación de 30 segundos te hacen una imitación muy convincente. La amenaza se ha democratizado. Totalmente. ¿Y los otros 2 ataques? Son más técnicos, apuntan a la base de datos. El tercero es sustituir tu muestra de voz de referencia por la del atacante. Una jaque mate, vamos. Si alguien entra al servidor, cambia el archivo de mi huella vocal por el suyo y listo. Y el cuarto es aún más sofisticado. Si la base de datos es vulnerable, el atacante podría descargar tu muestra de voz, analizarla y usar software para crear una imitación sintética casi perfecta. Vale, el problema es enorme. ¿Y cuál es la solución? Pues por eso la propuesta es tan genial. No intenta resolver los problemas por separado. Construye una fortaleza que se defiende de ambos a la vez. ¿Una doble defensa? Un cifrado paranoico para los datos y un método de análisis de voz que casi ignora el ruido. A ver, explícame primero el cifrado, porque suena muy bien eso de paranoico. No es un cifrado simple. Es un esquema de 3 niveles que empieza con una contraseña de 8 caracteres que pone el usuario. Y son muy específicos. Debe tener mayúsculas, números y símbolos, para que sea difícil de reventar, claro. Calculan que da más de 6,6 trillones de combinaciones. Un ataque de fuerza bruta es sencillamente inviable. Y esa contraseña es solo la llave para empezar un proceso, que parece enrevesadísimo. Lo es. El primer nivel, la contraseña genera una clave que alimenta un generador de números pseudo-aleatorios. La secuencia de ruido que sale de ahí se mezcla con la voz. Es como añadirle un siseo estático que solo tú puedes quitar. ¿Vale? Una primera capa de ocultación. Correcto. Ahora viene el segundo nivel, que es el paso conceptualmente más brillante. A esa señal ya ensuciada se le aplica una transformada de coseno discreta, o DCT. Eso me suena muy técnico. Lo es, pero la idea es clave. Convierte la señal del dominio del tiempo, como la oímos, al dominio de la frecuencia. La descompone en sus notas fundamentales. O sea que ¿deja de ser un archivo de audio? Exacto. Pasa a ser una serie de números. Intentar escucharlo sería como intentar leer una partitura mirando el espectro de colores de la luz. No tiene ningún sentido. Y por si fuera poco, un tercer nivel. Un tercer nivel. La misma contraseña genera una segunda clave que alimenta otro generador de ruido y ese nuevo ruido se mezcla con esos números de la frecuencia. Momento que me he perdido un poco. Le añaden ruido, luego lo transforman en algo que no es sonido y encima le vuelven a añadir ruido. ¿No se corre el riesgo de degradar tanto la señal que luego ni el propio sistema pueda reconocerla? Suena a paranoia, pero es una paranoia controlada. Como todo el proceso se basa en la misma contraseña inicial, es perfectamente reversible. El descifrado es el camino inverso exacto. Ah, vale. La belleza de esto es que si un atacante roba el archivo de la base de datos, lo que obtiene es inútil. No puede escucharlo, no puede analizarlo. Así se anulan los ataques 3 y 4 que mencionamos. Vale. La caja fuerte es impenetrable. Pero vuelvo a mi duda de antes. ¿Cómo nos aseguramos de que lo que metemos dentro, la huella vocal, es de calidad, a pesar del ruido del bar? Aquí es donde entra la extracción del tono, ¿verdad? Exacto. El tono o frecuencia fundamental es la vibración base de nuestras cuerdas vocales. Es una de nuestras características más distintivas. Y el método clásico para encontrarlo es la autocorrelación. Sí, la idea es sencilla. Comparas la señal de voz con una copia de sí misma un poco retrasada en el tiempo. Como la voz es periódica, habrá un punto en el que ambas señales coincidan. Ese retraso te da el tono. ¿Suena lógico? Es como buscar el eco más fuerte en una cueva para medir su tamaño.
Es una analogía perfecta. El problema es que si en la cueva hay mucho ruido de fondo, el eco se puede confundir. El ruido del mundo real puede destrozar la autocorrelación. Y la solución que proponen es no fiarse de un solo método. Combinan esa autocorrelación con otra técnica de nombre imposible, AMDF. Función de diferencia de magnitud promedio. El nombre asusta, pero la idea es la otra cara de la moneda. Si la autocorrelación busca el punto de máxima similitud, La AMDF busca el de mínima diferencia. justo, resta la señal retardada de la original y busca un valle de casi silencio. Siguiendo tu analogía, la autocorrelación busca el eco más fuerte, mientras que la AMDF busca el silencio más absoluto entre dos palmadas. Ah, vale, ahora lo entiendo perfectamente. Uno busca la señal más fuerte y el otro el silencio más profundo. Y si juntas las dos pistas, es casi imposible equivocarse. Exactamente. Al combinar las propiedades de pico de una con las de valle de la otra, obtienen una estimación del tono increíblemente robusta. Es como tener dos testigos para un mismo evento. Una auténtica virguería, vamos. Así se aseguran de que la huella vocal que meten en la caja fuerte es la correcta, aunque la muestra original estuviera muy contaminada. Esa es la clave de todo. Bien, la teoría es brillante, es elegante, pero la prueba de fuego son los resultados. Después de toda esta ingeniería, ¿funcionó en la práctica? Aquí es donde la propuesta realmente impresiona. Evaluaron dos cosas. Primero, la calidad del descifrado. Y los datos muestran que el error es minúsculo. El cifrado es prácticamente perfecto. No degrada la voz. Eso es importante, pero el dato clave es la precisión del reconocimiento. ¿A cuánta gente identificó correctamente? Compararon su método con otros 4 algoritmos más convencionales. Y la diferencia es abismal. A ver, dame cifras. El método de ellos, esta combinación de autocorrelación y AMDF, alcanzó una precisión del 92.39%. 92%. Pero eso es una barbaridad comparado con el resto. Una barbaridad. El siguiente mejor método, uno estadístico, se quedó en un 74.87%, casi 20 puntos por debajo. ¿Y los otros? Otros muy comunes, como la transformada rápida de Fourier, la FFT, apenas llegaron al 55%. Vamos, que acierta lo mismo que si tiras una moneda al aire. Espera, un 92,39% de precisión suena altísimo, pero ¿qué pasa con el casi 8% restante? En un sistema bancario, por ejemplo, un 8% de error podría ser catastrófico. ¿Se considera esa cifra suficiente? Es una objeción muy pertinente. Hay que poner la cifra en contexto. Primero, esto es para un sistema independiente del texto en condiciones de baja relación señal-ruido. Es decir, el escenario más difícil posible. El peor de los casos. El peor de los casos. En estas condiciones, un 92% es un resultado extraordinario. Para un sistema bancario de alta seguridad, probablemente se combinaría con otros factores, como un PIN. Pero para desbloquear un teléfono, por ejemplo, esa tasa de éxito es más que suficiente. Vale. Visto así, la cifra es un éxito rotundo. Demuestra que su enfoque no solo funciona, sino que arrasa los métodos tradicionales justo en el terreno más complicado, el mundo real. En resumen, lo que nos deja este análisis es una solución integral. Y esa es la palabra clave, integral. No es un parche, es una arquitectura de sistema pensada de principio a fin para ser robusta y segura. O sea que la verdadera genialidad aquí no es solo una cosa, es que resolvieron dos problemas que normalmente se atacan por separado. Exacto. Ataca el ruido en la fase de análisis y los ataques en la fase de almacenamiento. La seguridad no es un añadido de última hora. Está en el núcleo del diseño. Es como inventar una cerradura para tu casa que no solo es imposible de forzar, sino que además funciona mejor cuanto más ruidosa es la calle. Es contraintuitivo y por eso es tan potente. Esa es la esencia. Y para reflexionar, el propio artículo sugiere los siguientes pasos. Proponen que el sistema podría funcionar en tiempo real, con una base de datos que aprenda y se actualice en línea, sobre la marcha. Sin necesidad de un proceso de entrenamiento previo. Eso abre un abanico de posibilidades enorme. Y nos lleva a una pregunta interesante para el futuro, sobre todo pensando en cómo ha evolucionado la tecnología desde 2011. Si un sistema así, seguro y que aprende sobre la marcha, se hiciera masivo, ¿cómo cambiaría la autenticación en nuestro día a día? Claro. Darle a nuestros dispositivos para identificarnos de forma segura, sin importar el caos que haya alrededor. Una idea potente, desde luego. Imagínate llegar a casa cargada con la compra y simplemente decir, abre la puerta,
y que funcione sin más, con el ruido del tráfico de fondo. Cambiarían muchas de esas pequeñas fricciones del día a día. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre.